estaba prediciendo su muerte. En eso nos quedamos, ¿verdad? Retomando un poquito, solamente voy a leer el versículo, pero Jesús les estaba diciendo a los discípulos, en el verso 21 del capítulo 16 de Mateo, les está diciendo las siguientes palabras. Y les dice, a partir de entonces, Jesús empezó a decirle claramente a sus discípulos que era necesario que fueran a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley. Dice, lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Hablamos un poco de eso, luego viene la parte donde Pedro interviene, hablamos que Pedro era el discípulo pues más viejo de todos, de esos que se saben todo, ¿verdad? Esos hombres que ya vivieron y que se meten y a resolver y a hablar. Y ahí está Pedro y le dice a Jesús, bueno, dice esa parte que se lo llevó aparte y que lo reprendió, que reprendió al maestro. Hablamos de eso, como ahora los alumnos, los discípulos, los hijos, los empleados, reprenden al que está en autoridad. Eso pues ya no lo vamos a hablar hoy, pero le dice Pedro que jamás le va a suceder eso a él. Y luego Jesús viene y le dice, aléjate de mí, Satanás. Hay un contexto poderoso en estos versículos, porque Jesús lo reprende y le dice, aléjate de mí, Satanás. Le dice, ¿representas una trampa peligrosa para mí? Dice, ve las cosas solamente desde el punto de vista humano y no desde el punto de vista de Dios. Y ahí nos quedamos. Qué peligroso es en este momento ver las cosas desde el punto de vista humano. El humanismo se ha convertido en una mezcla para la iglesia de Jesús, para el cuerpo de Cristo, para los creyentes, para los cristianos. Hay una mezcla, tampoco vamos a hablar de eso, pero solamente estoy parafraseando un poco los versículos. Pero Jesús eso fue lo que le dijo a Pedro. O sea, Satanás, quítate, apártate. Tú estás viendo todo desde el punto de vista humano. Aún aquellos que podemos tener mucho tiempo en el camino del Señor, pudiésemos ver muchas veces lo que sucede desde un ámbito totalmente humano y natural, cuando nuestro Dios es sobrenatural. A Dios no lo vamos a entender, no vamos a poder conectar su sobrenaturalidad con lo natural de este mundo. Eso no, simple y sencillamente no es así. Pero había un propósito. Vamos a entrar en el versículo de hoy, en las escrituras de hoy. Jesús está a punto de entrar a un proceso de muerte, y eso empieza a conectarnos. Yo siempre se los digo, mis amadas, yo creo que en estos años de haber crecido en el Evangelio, llega un punto donde dices, es que es demasiado conocimiento, pero ¿como para qué? ¿Como para qué leer y leer y leer y tener el conocimiento y aún conocer las profundidades, conocer teología, conocer raíces hebreas, conocer todo? ¿Para qué? O sea, ¿para qué? El conocimiento, como mero conocimiento, era algo que a mí me conflictaba los años anteriores. Pero ahora que viene esa luz y el espíritu de revelación, pues cambia todo. Y aquí estamos leyendo una parte crucial en el propósito de Jesús. O sea, para lo cual decíamos que Jesús nació para morir. Se resume el propósito de Jesús. Sí, la salvación, la vida eterna, libertad, dice, y cuando el Hijo del Hombre os liberare, serás verdaderamente libre. Sí, todo eso es verdad. Pero si somos más, si compactamos a Jesús en su propósito, nació para morir. Y entonces es cuando empieza a encenderse ese fuego y salimos de la religión cristiana o de la que sea, porque esta palabra empieza a encender nuestro corazón, nuestro espíritu, todo nuestro ser, espíritu, cuerpo, alma, todo se enciende
todos se impacta por este mensaje y todo empieza a tener sentido y empezamos a ver las cosas ya no desde el punto de vista humano. Y a eso quiero ir hoy, esta tarde. Preste atención en el nombre de Jesús. Que sea su palabra solamente. Que sea su palabra la que nos revele lo que hoy quiere decirnos el Padre a través de la palabra. Entonces están en ese punto cuando Jesús le dice, aléjate. Obviamente no era Pedro. Bien lo dice Jesús. A Pedro lo usó en ese momento el diablo. Y yo sé que hay muchas personas que el Satanás, que el enemigo ha usado para que nosotros no vayamos al término de nuestro proceso o nuestro propósito en la tierra. Sí, estoy de acuerdo que el más grande propósito es conocerlo a Él. Hoy lo entiendo. Antes estaba muy preocupada por cumplir mis sueños, por cumplir mis anhelos. Y sabes, Pablo decía, ahora todo eso lo tengo por basura. Yo decía, pero ¿por qué habla así el apóstol? Porque él fue impactado por la belleza de Jesús. Cómo se manifestó esa presencia que lo cambió todo. Todo lo cambió. Y sí, insisto, el propósito más grande, hoy lo he entendido. Yo creí que mi propósito en esta vida primero era ir a estudiar a Cristo para las naciones, ser una persona de influencia en esos ámbitos cristianos, porque me gustaba la música, me gustaba cantar. Yo dije, pues me voy a hacer buena en el estudio de la palabra en esa universidad. Y mi papá me dijo, tranquila, está bien. Tú puedes ir a estudiar a Dallas cuando termines la universidad. Termino la universidad y me caso. Y yo dije, bueno, ok, el propósito de mi vida es servir a Dios. Y mis padres se van en el 2000 a Miami, aproximado creo, a vivir a los Estados Unidos. Mi esposo y yo nos quedamos en México y nos ordenan como ministros y pastores. Y yo dije, este es el propósito de mi vida. Y caminamos del 2000 como al 2008, al 2000, no sé, 6. Eso fue un boom. Crecimos. Fue un ministerio prominente en esta ciudad. Fuimos una iglesia de impacto aún social. Había de todos los estratos sociales. Yo dije, wow, yo estoy cumpliendo mi propósito, porque siempre he disfrutado la obra. Siempre he estado apasionada por eso, por ministrar, por ir. Estuve en la escuela misionera y nos la vivíamos en los campamentos de jóvenes. Esa fue mi vida. Por eso mi vida con Cristo siempre fue esa aventura emocionante. Y pasan los años y empiezan los procesos más duros. Y yo decía, ¿será que este es el propósito de mi vida? Ser una persona de influencia, ser una persona que con gracia y favor. Y yo empecé a tratar de buscar adentro de mí algo más. Y me fui a la palabra estos años y entendí que eso era parte, claro que es parte de mi propósito. A mí el Señor me entregó a esta ciudad en la fe, en mis manos. El Señor me dijo, esa ciudad te la entrego porque mi presencia va contigo. Cuando yo llegué a Zacatecas, el Señor me dijo, yo he designado un ejército de ángeles que te van a guardar y que te van a librar. Pero también el reino contrario ya conoce de ti. Ya saben que ya llegaste. Y no han sido años fáciles. Pero eso no era todo lo que el Señor tenía. Vino un tiempo en la enfermedad cuando ahí me di cuenta que conocía tanto, pero había una pregunta en mí. Tiene que haber algo más. Y vino una revelación. El propósito más grande de tu vida ni siquiera es servirme, ni siquiera es hacer lo correcto en esta tierra, es conocerme a mí. Y eso cambió todo estos años. Y Jesús entendía su proceso y su propósito. Hoy entiendo que no es solo estudiar. Estudiamos demasiado a veces, pero manifestamos tan poco la vida del que estamos estudiando. Y eso es lo que a mí me conflictuaba. Yo decía, es que yo sé cómo hay que hacerlo, pero no lo hago. Yo puedo aconsejar a tantas personas,
y con la palabra. Ese ha sido uno de los ejemplos más grandes de mi mamá, con la palabra. Usted conteste y ahora mi esposo, él no me permite dar, ni me aconseja dar un consejo si no está en la palabra. O sea, no hay nada nuevo que inventar, no hay nada que opinar, no hay que usar el razonamiento. No, es que yo haría esto, hermana. No, mira, yo creo que puedes hacer esto. No, la palabra dice, y la palabra dice, y la palabra dice. Y Jesús está a punto de cumplir su propósito en la tierra. Pero llegó alguien usado por Satanás para sacarlo, para impedir. Ahí nos quedamos. Hay personas que quizá nos van a tratar de sacar o detener o distraer del propósito. Aclaro, el propósito de conocerlo a Él, el propósito de intimar con Él, de tener una comunión íntima, una intimidad como en el matrimonio. No es lo mismo compartir los alimentos con los hijos o ir juntos a la iglesia como matrimonio que cerrar tu alcoba y estar solos en intimidad. Usted puede andar con la presencia de Dios y el Espíritu Santo en el carro, como lo hacemos, cantamos, en la iglesia, en la reunión ahorita, pero la intimidad, eso se gesta tú y Él. No hay nadie más. En el momento más íntimo no puede haber nadie. En la comunión así, que solo Él y yo, ahí es donde se cumple y empieza a gestarse el verdadero propósito. Y Jesús gestó su propósito porque Él iba a volver al Padre. Y dice la palabra que Él no hacía nada si no lo veía. Decía, yo no hago nada, sino lo que veo hacer al Padre, eso hago yo. Entonces el propósito más grande de Jesús no fue primero venir a dar la vida por nosotros, a morir solamente. El propósito de Él era estar en comunión. Ese fue el propósito, para que todo lo demás se desarrollara de la forma que se desarrolló, dándonos eternidad. Y ahí está Jesús. Y luego dice Mateo 16, 24. Fíjate, cuando me detengo, cuando ya Pedro estaba ahí con ese tema de no, a ti nunca te va a pasar eso. Tú nunca te vas a morir. Yo creo que luego Pedro pues fue y entendió y se recordó el hombre las profecías, ¿verdad, Isaías? Porque un hijo nos es dado y el principado y llamará su nombre, Manuel. O sea, como que volvió Pedro y creo que fue y se disculpó, creo yo, y recordó lo que era real para ese tiempo. Y de ahí viene otra escritura, enseguida en el verso 24, donde hoy me voy a centrar. ¿Para qué tanto? ¿Para qué tanto lo que Jesús vino a manifestar? ¿Solo para salvación? No. ¿Solo para eternidad? Ayer hablábamos con mi hermana y su esposo y hubo, o sea, yo creo que mi Tuni y Cristian se le quedaban viendo porque esto es algo que nos apasiona ahora, ¿no? Yo los iba a ministrar, yo les iba a compartir una palabra. Entonces Hugo llegó, bajó aquí, se sentó y me quitó el teléfono. Una hora, hablando de lo que está por venir, de las profecías que se están cumpliendo y que se cumplirán y de nuestro fin con el Señor. Y yo veía a mi esposo y yo decía, es que nuestra vida está encendida porque esta palabra es lámpara, es vida, es agua, es alimento, es fortaleza, es sustento. Entonces, no se resume a salvación, el plan de Jesucristo solamente. Fue el principio. No se resume a que Él viene y resuelve nuestra vida y nos prospera, que no está mal. Y nos da cosas que necesitamos, que tampoco está mal. Pero Jesús, después de decir lo que Él iba a padecer, suelta una de las palabras para mí más radicales que yo he leído. Dice, después de eso le dice Jesús, luego Jesús les dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, en otra versión dice mi discípulo, dice, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida y a todo lo que esta corta vida ofrece, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Aquí se extiende el propósito. Aquí se va extendiendo y se va ensanchando el solamente ver que Jesús iba a morir en una cruz y que al tercer día iba a resucitar. Y que sucedió. Y sucedió. No sé cuántas de ustedes ya fueron a Israel
y yo estoy segura que ya vieron la tumba vacía, ¿no? No sucedió nada más eso. Después de que tenemos una salvación, viene algo más. Viene algo más y aquí Jesús les está diciendo, si alguno, dice otra traducción, si alguien, es como, no todos lo van a hacer. Si alguien, como el domingo, hermano, si alguien quiere venir a hacer el aseo, te prometo que no levantan la mano todos. O sea, pretextos, ocupaciones, wow, o sea, si alguien quiere venir a sacar la basura de los baños, y así Jesús les dijo, ¿por qué les decía alguien? O sea, no debería de decir, todos los que son mis discípulos me van a seguir. No, si alguien. Este llamado no es para todos, aunque tengamos años sentados en una iglesia. Esto yo me lo predico, bueno, su palabra me lo está hablando a mí, pero yo me doy cuenta que es una realidad en nuestra vida, en nuestras congregaciones, en la comunidad cristiana donde hemos estado. Esto no es para todos. Jesús le dice, si alguien, si alguno quiere ser mi discípulo, quiere ser mi seguidor, dice aquí la Biblia, tiene, o sea, hay requisitos. Ahí no cualquiera, ahí anda atrás diciendo que es discípulo, no se puede. No basta decir yo. El joven rico dijo todo. Check-in, 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 todo. Pero le dice Jesús, está bien, has cumplido la ley, has honrado a tus padres, está perfecto. Te sabes el Pentateuco, te sabes todo. Pero una cosa, vende todo lo que tú tienes, dalo a los pobres y sígueme. Y ese joven dijo, eso no aplica. Te amo, Jesús. ¿Y cuántos de nosotros no habíamos caminado así? Sí te amo, pero no es mi tiempo. Todavía no estoy listo. Y te regresas y te vuelves a sentar 10 años en esa silla por no querer obedecer. El Señor a cada uno nos ha dado instrucciones precisas. Este libro no está lleno de sugerencias. Son instrucciones. En este libro es el manual del fabricante, del que nos hizo. Y todo lo que no funcionamos es como cuando se te daña el iPad, se te daña la computadora. Entonces tú vas al manual o tú vas con los que hacen esos aparatos y en las instrucciones te dicen cómo echar a andar otra vez ese aparato. Este es nuestro manual. Y no es, no, pues sí. Si usted quiere usar este mouse y usar aquí su almohadilla, no. O sea, si tú quieres que esto funcione más tiempo y que tenga calidad de uso y vida, tienes que usar esto. Si no, se te va a dañar en una semana. O sea, y así es. Este es el manual. Este es el manual y Jesús dice, ya di todo. Yo fui el que cargó la cruz. Por eso este tiempo de meditar yo le puse peso de gloria. Es necesario. No está tan lejano, no es imposible de vivirlo, pero necesitamos decidirnos a obedecer ciertas instrucciones de aquellos que decimos que somos discípulos o que queremos, porque aquí Jesús, aquí sí que no está forzando. Él está diciendo, si alguno quiere, o sea, si alguien anhela, si hubiese alguien tiene que hacer esto. Dejen su manera de vivir. Por eso esta palabra tan fuerte no es, para los que no quieren soltar su comodidad. Queremos seguir viviendo igual. Es que yo no entiendo por qué me está yendo tan mal. Es que yo no sé por qué no puedo salir de esta. Es que no entiendo. No, esto no es para ellos. Esto es para los entendidos, para los que ya pudimos ver la cruz, ya vimos al que cargó la cruz, ya vimos al que murió en la cruz, ya vimos al que resucitó. Y Él es una figura de lo que nosotros podemos ahora vivir. Él se sujetó al Padre, ahora nosotros nos sujetamos al Padre.
Todo es el modelaje de Jesús. Él no predicó, él no dio sus opiniones. Él no se contaminó, él fue perfecto, él no falló, él no pecó, y aún así él no juzgó. O sea, él fue el único que no aventó la piedra, ¿verdad? Y aquí Jesús les está diciendo que vamos a ver quién realmente quiere seguirme. No es de palabras, no es de emociones, es tomar decisiones. En la semana Dios nos habló de decisiones. Hay momentos que como creyente cristiano escuchamos palabra fuerte y nos hacemos para atrás. Nos desalentamos, nos confundimos y decimos, no, esto es muy duro para mí. Y luego dice aquí, tienen que abandonar su manera egoísta de vivir. No, es que permíteme, yo no soy egoísta. Primero yo. O sea, mis cosas, mi salud, mis necesidades, lo mío, necesito resolver y luego yo resuelvo lo de la casa de Dios. Primero aseguro mi casa, primero pago mis cuentas y luego a ver si se junta la renta de la iglesia. De eso está hablando. De eso está hablando aquí, dice. Dejen su manera egoísta de vivir. Dejen de pensar tanto en ustedes. Dice la palabra en el Antiguo Testamento, sus casas están artesonadas, arregladas, no falta nada en su casa, pero mi casa está vacía y desolada. Entonces, esta palabra es fuerte, por eso Jesús sabía cuando le hablaba a los discípulos y cuando le hablaba a la multitud. Decimos en México, cuando le hablaba a la bola. Una cosa es cuando Jesús se acercaba y decía, él sí me quiere seguir. Están siguiendo mis pasos. Entonces, mis palabras hacia ellos no van a ser palabras como con la multitud, porque en la multitud Jesús todavía no podía ver quién estaba recibiendo la palabra. Y dice, si tú tratas de aferrarte a esta vida, la vas a perder. Pero si entregas tu vida, la vas a ganar. Esto no es como coherente, ¿verdad? Esto no es tan coherente como realmente vivimos. Y entonces dice en Mateo 7, vamos a leer Mateo 7, cómo Jesús va llevando, Jesús va llevando. Y entonces en esta palabra uno ya no puede argumentar nada. Dice la palabra en Mateo 7, versículo 13. Solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil. Y son solo unos pocos los que alguna vez la encuentran. Dice, estrechísima. Pocos logran entrar. O sea que no todo el que diga Señor, Señor y el devocional poderoso en la mañana, no todo. Me dice Señor, Señor, y no haces lo que yo digo y no me obedeces. Entonces no todo el que diga Señor será salvo. Eso está tremendo, porque se llegó el tiempo de ser realmente genuinos, verdaderos, radicales seguidores de esta palabra, hacedores de estas verdades. O sea, ¿realmente eres y soy una discípula de Jesucristo? ¿Representamos al Maestro? La gente te identifica y me identifica como alumna, como discípula, como seguidor de Jesucristo. O ni idea de lo que nosotros estamos mostrando y modelando. Me llama la atención porque esta es la verdadera escuela de un discípulo. Dejar su vida egoísta, dejar de ver las cosas humanamente. Ahorita vamos a esa parte, o sea, Jesús les dice, ¿verdad? En Mateo, pues necesitan negarse a sí mismos. Negarse muchas cosas es también no ir en la comodidad. La puerta ancha es para los cómodos, para los que no quieren batallar, para los que no quieren sufrir. Es que, ¿por qué?
También nos han vendido mal el tema de carga tu cruz. Ahorita voy a llegar a eso. A la iglesia nos vendieron también eso de toma tu cruz y sígueme y sufre y no, o sea, está como sacado en un contexto que hoy que estaba leyendo estas escrituras dije, no se trata de eso. Se trata de, sí, de negarse a sí mismo, sí hay que tomar la cruz, sí hay que seguirle, pero ¿qué significa tomar la cruz? O vamos a empezar por qué no es tomar la cruz. O sea, ¿qué no es? ¿Qué no significa tomar la cruz? O sea, tomar la cruz no significa, no es una invitación a sufrir, no es una invitación a, ay, o sea, no, pues como Jesús, y o sea, les digo que nos han vendido mal la historia. Muchas gracias. Siempre viene ese señor, gracias, mi amor. Acaba de llegar y me trajo mi flor, gracias. Siempre me saca sonrisas con flores, pero bueno, otra vez. No significa, o sea, Jesús, espero pueda explicarme, porque es algo que leí hace rato y como que lo entendí de esa manera y dije, Señor, verdaderamente es que tú ya lo hiciste todo. ¿Por qué tendríamos que volver a repetir ciertas cosas que dice tu palabra que tú ya lo hiciste y que con una sola vez está bien? No es aún, porque no estoy en contra. Yo les he dicho, yo oro porque el Señor nos dé más recursos. Uno de mis sueños y de mi esposo es tener un cuarto de oración aquí en Zacatecas. Eso cuesta plata y cuesta mucha plata. Tener un equipo, un salón con una acústica, con cámaras, con todos los instrumentos, con 200, 100 músicos que estén día y noche adorando al Cordero, adorando. Ese es el sueño más grande ahora. Ya no queremos una casa grande. ¿Para qué? Si eso se va a quedar aquí. Nuestro sueño no es traer un BM. No sueño eso. No soñamos con traer un Mercedes. No, la verdad no. Tenemos un sueño que se ha ido alineando a través de descubrir el propósito. Entre más le hemos conocido, más nos enamoramos de sus cosas y de su reino. Más se enfoca en nuestro corazón. Yo sueño con ver a Santiago, a José, esos son mis sueños. A José Víctor metidos en esa casa de oración, haciendo su vida, impactando donde Dios los vaya a llevar, pero con un corazón de día y noche. En Kansas hay un cuarto de oración con 4,000 músicos voluntarios que hace creo 15 años ellos tienen 24/7, todos los días del año, adorando la presencia de Dios. Son sets de 2 horas. Termina un equipo, nunca paran la alabanza, ¿eh? Se van saliendo los músicos, yo luego les mando el envío, es en Kansas, es un cuarto de oración en vivo. Ahora ese es nuestro sueño. Por eso necesitamos recursos y le pedimos al Señor, que es el dueño del oro y la plata, que supla todo lo que necesitamos. Para eso, queremos algo así. Es un sueño como David, el tabernáculo, un lugar de adoración, tantos músicos, tañedores. Ahora es el sueño, estar aquí en esta tierra para que la tierra reconozca a Jesucristo. Y el Señor dijo, tomen su cruz, tomen su cruz. No es verse pobre. Eso no es tomar la cruz tampoco. No, mis amadas, esa fue la cruz que les tocó. Aguantes ese hombre golpeador, adúltero, fornicario, violento. Esa es tu cruz, mi amada. No. Hay que leer más la palabra de Dios. Tampoco, yo noté aquí, no es vivir de proceso en proceso. Siempre que ves a una persona, a veces, o siempre, ¿cómo estás, mi hermana? No, pues aquí en la lucha, en la prueba. Oye, hermana, tienes como 15 años, 5 años, 3 años con eso. Dice la palabra que no es de proceso en proceso, es de victoria en victoria. Así que si alguien te va a criticar porque tú respondas eso, recuerda la palabra. ¿Cómo estás? En victoria, en victoria, en victoria. Porque es la palabra que nos lleva de victoria en victoria. El concepto de la cruz, de por qué Jesús les anunció, yo voy a padecer, yo voy a sufrir. En manos de todos los que se supone que me tenían que cuidar, fueron los que me crucificaron. Había un fin, había un propósito.
Pero cuando Jesús termina de hablar eso, empieza a decir quiénes son las personas que lo pueden seguir. Hay personas que simple y sencillamente no pueden ser quizá discípulos porque no quieren hacer lo que el maestro les está enseñando a hacer. Un simple dolor de cabeza y ya no vas a la iglesia, ya no voy al servicio. Y yo he visto a mi papá recién operado, yo he visto a mi papá saliendo del quirófano y a los 2 días predicar. Entonces yo digo, no, tremenda enseñanza. O sea, son cosas impresionantes que Jesús empieza a enseñar. Jesús empieza a enseñar. Él la cruz la usó Jesús para liberarnos. Él ya pagó el precio, dice Isaías 53:5. Voy a leer esa parte. Hay mucho ruido, déjenme, cierro la ventana. Ahí andan unos niños jugando durísimo, déjenme cierro. Bonita. Se cayó el ruido. Hay muchos niños en la calle hoy. Hoy no hubo clases acá. Entonces, estamos con Isaías, ¿verdad? Quiero leer algo de Isaías. Isaías 53, versículo 5. Dice, pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Aquí no dice que él fue golpeado para que nosotros no viviéramos en paz. O sea, en vano lo que padeció él. Esa cruz sí era pesada. Esa parte que él cargó no era el madero, era el peso de nuestro pecado. Y hoy nosotros, en respuesta a esto, deberíamos vivir con el peso de su gloria. Y no lo vivimos. Aquí dice, él fue azotado, fue aplastado por nuestros pecados para que nosotros tuviéramos paz. Es que a nosotros no nos ha sido revelado a veces esto. No hallamos nuestro lugar. Yo hablo con personas que nada en este mundo las deja en paz. No logran concebir la paz de Dios porque no les ha sido revelado su palabra. No hay paz. Miedo, temor, angustia, ansiedad. Aquí dice que ya todo fue pagado para que o sea, el precio de nuestra paz cayó sobre él. Gracias a él podemos tener paz y no solo aquí, sino para con Dios. Dice, fue azotado para que pudiéramos ser sanados. En vano estos azotes, y no fue 1, y no fue 2, y no fueron 10. Cada latigazo, cada azote representaba la sanidad. ¿Por qué enfermos, y no solo físicos? O sea, el cuerpo también se enferma. Enfermos de adentro, enfermos del alma, de la mente, de los ojos, de la boca. Hablamos tanta cosa que no deberíamos hablar. Y los azotes, y los golpes. Él sí llevó esa cruz pesada. Nosotros estamos como mal informados acerca de lo que significa en este tiempo ser un seguidor, imitarlo, poder, dice, negarse, dejen por favor esa manera en la que viven, tan egoístas, porque aquí no dice, dejen su manera de vivir medio despistado, que no, como que no se dan cuenta, de lo que hacen mal. La palabra es muy intencional, es objetiva. Esto es una espada y entra directo a cortar. Y luego dice en Juan 8:36, su palabra es la verdad. Juan 8:36 dice, así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Otra palabra de revelación.
O sea, en Él podemos dejar esa forma de vivir. Hay otra escritura en 2 Corintios. Es versículo 4. ¿Por qué no tenemos peso de gloria? Y dice, un eterno peso de gloria. Nosotros pudiéramos, o sea, la noticia que hoy la palabra me dio a mí es, tú puedes portar la gloria de Dios. Puedes ser portadora de ese peso. ¿Qué cargamos? ¿Qué andas cargando? ¿Qué cargo yo? ¿Estamos listos para cualquier situación o no? ¿O traemos la tribulación? Traemos el proceso continuo. ¿Cómo estás, hermana? Pues estoy. ¿Cómo andamos? Pues ando. No, hermana, hermano, de victoria en victoria. Ay, 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 ay. Porque Erika todo el tiempo anda diciendo que anda en victoria. Por Cristo. Porque en Cristo yo soy más que vencedor. Yo ni fui a la cruz y tengo esa victoria. Yo no fui al sepulcro y resucitó Cristo en mí. Entonces, ¿por qué no ser intencionales y radicales con esta poderosa palabra? Dice 2 Corintios 4, del verso 17 al 18. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Me detengo. Si usted y yo no tenemos el peso de la gloria, entonces aquí dice que nuestras dificultades serán más fuertes siempre. Será más pesado tu problema, será más pesado todo lo que no se alinee al peso de la gloria. Lo voy a leer otra vez. Pues nuestras dificultades actuales, en otra versión dice, esta leve y momentánea tribulación. Los discípulos no se quedaron atribulados 10 años. A los pocos días vino el Pentecostés. O sea, tenían una tribulación, padecieron una momentánea tribulación, un momentáneo desierto. Pero no se quedaron todo el tiempo ahí. Hay personas que, la verdad, nos habíamos atorado años, meses, semanas. Lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Porque no hemos visto el peso de la gloria. El peso de gloria, la presencia real, la Shekinah de Dios que descendía en la mañana ahí en el lugar santísimo, consumía todo. Entonces, si tú y yo hemos estado dando vueltas y nuestras tribulaciones son duraderas, nos falta peso de la gloria. No portamos, no traemos esa presencia. Cuando tú portas la presencia, hoy me vino, estaba hablando con Mirchi un ratito y estamos platicando de cómo Jesús, por la autoridad, él no le pedía permiso a los demonios para echarlos fuera. El endemoniado de Gadareno, ese no pidió que lo libertaran. Estaba totalmente loco, endemoniado fuera de sí. Pero Jesús, con la autoridad, no le pidió permiso. Porque el peso de la presencia del Padre, de la gloria de Dios, la Shekinah, estaba con Jesús. Y a mí se me hacía muy cómodo, se me hacía muy corto, muy limitado cantar, ser una cantante cristiana de influencia en esta ciudad, que me invitaran a grabar, porque sí, habían sido mis sueños, ¿no? Eran cosas que yo quería alcanzar. Pero cuando mis ojos se abren y el Señor me dice en su palabra, yo quiero que me conozcas, ven a las aguas, ven a lo profundo, no has visto nada, tus pensamientos son cortos. Tu visión es tan corta. Señor, pero tú restauraste mi familia. Mi papá dejó su vida del pasado. Mi mamá sanó. Ayudamos a tantos. Mis padres son recordados en esta ciudad y en otras ciudades
por todo lo que hicieron. Ven a conocerme. No me has conocido. De verdad. Y viene el Señor y dice, ¿quieres seguirme? Niégate. Sé humilde. La humildad para mí en un sinónimo de humildad es carácter. Ya he hablado de eso. Esas son las cosas que ahora Dios a través de la palabra nos ha empezado a enseñar. Y eso cambió el rumbo de nuestra vida. Se acabaron las limitaciones. Se terminaron los no se puede. Se terminaron los pretextos para obedecer. Se terminó el estar viendo la paja. Líbrenos el Señor de ver la paja en otro. Hay cosas que suceden cuando lo empezamos a conocer realmente. ¿Qué caso tendría negarnos a nosotros mismos, tomar esa cruz y seguirlo? Pero cada vez que el Señor te lleve a un proceso y no te guste, nos salimos del camino y nos vamos por el camino ancho, con todo y cruz si quieres, diciendo que somos discípulos. Y la realidad es tan diferente. Es tremendo que aun Jesús, los de su casa, veían lo que él hacía y decían, ay, o sea, obvio que no. Sus hermanos, los mismos de su casa veían y eran usados para desalentarle, ¿no? Hubo cosas que Jesús no hizo con los suyos, pero ahora nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo. Y dice aquí, este versículo, hoy me quedo con este versículo. Dice, sí, hay situaciones complicadas. Ser discípulo, negarte a ti mismo, pues te va a traer dificultades. Dice, pero es momentáneo. Es una leve. Por eso hoy sé que cargar mi cruz es un peso leve. Aquí dice, es leve porque Él ya cargó todo. O sea, nosotros no estamos cargando el peso del pecado de todos. No, Él cargó el pecado de todo el mundo. Eso sí era una cruz pesada. Ahora es fácil. Ahora determinarnos a que el día que lleguemos al trono, al tribunal de Cristo, el tribunal de Cristo es para los creyentes. Y en ese tribunal de Cristo daremos cuenta de nuestras acciones. Tendremos ahí una charla bien interesante con el Señor. Acerca de ahí no va a haber pretextos, ahí no va a haber excusas. Es que tenía que trabajar, no podía ir. Dice el Señor, pues apártate porque no te conozco. Ahí dice que ahí es donde va a venir el crujir de dientes. Porque ahí muchos querrán ir a la iglesia y ya no se podrá. Muchos querrán caminar con Jesús. Es una cuestionante muy mía que yo a veces me pregunto y digo, qué tremendo que la gente, y se lo he dicho a mi esposo, la gente aquí a veces cierra su corazón y no quiere nada del Señor. Pero cuando están en el lecho de muerte y saben que ya se van a morir, quieren entrar al cielo. Cuando toda su vida lo negaron. Pero ahí está la misericordia y como el único que conoce el corazón es el Señor, Él sabrá. Si Él está diciendo que habrá muchos que van a llegar, Señor, pero no viste que trabajé en tu obra, profetizamos, echamos fuera demonios, los enfermos se sanaban en tu nombre. El Señor, no te conozco, perdón. No ibas nunca a buscarme. Era por amor a mi nombre, pero yo no te conozco. Es importante decidir negarnos. Ahora. Ya, soltemos esta vida egoísta. Dice Señor Jesús, la forma egoísta de vivir. Estos mensajes se tienen que predicar para poder ser alcanzados en la misericordia. La mayor cantidad de almas, viene la cosecha más grande de almas porque Cristo está a la puerta. Pero ya con una realidad de dejar nuestra manera egoísta de vivir. Y aquí no está diciendo, algunos dejen su manera. Algunos, no todos, excepto LPH, dejen su manera egoísta de vivir, por favor. Niéguense, tomen su cruz, síganme. O sea, es 1, 2, 3, pilas. Ya, no le piensen tanto. Todo lo demás en este mundo se va a quedar.
Seamos administradores de la gracia y de la bendición, pero el primer lugar es seguirlo a Él, conocerlo a Él. Dice, así que no miramos las dificultades que ahora vemos, en cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no se pueden ver. Esto es un hombre y una mujer que le ha creído todo, que se ha negado. Así viven, así se vive cuando tú decides negarte. Dice, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecen para siempre. Entonces, ¿valdrá la pena tomar decisiones? ¿Valdrá la pena negarse? ¿Dejar de vivir tan egoístamente? Esto es una palabra muy fuerte. Yo creo que para los días que estamos viviendo, necesitamos obedecer, decidir, morir. El proceso, cuando hay peso de gloria, es liviano. Nos conviene portar la gloria, pero eso no es mágico. Eso se gesta, eso se va gestando. Dice la palabra que es como el aceite, ¿no? O sea, la lámpara se va llenando de aceite poco a poco, eso se va produciendo en la intimidad. Ese peso de la gloria no es por desearlo. Yo quiero, yo anhelo. No, hay que pagar un precio. Niégate, Erika, niégate. Niégate a tu comodidad. Niégate a tener la razón. Niégate a que te sirvan, a que te reconozcan, a que te llamen a ver cómo tú estás. Tú llama a otros. No, es que la pastora no me ha llamado. Llámela usted. No, es que estuve enferma y nadie me fue a visitar. Usted vaya y bendiga a otros. Niégate. Todo para mí. De hecho, la enfermedad gira alrededor mío. Yo estoy enferma, yo necesito ir al médico, yo me siento mal. O sea, la enfermedad y muchas cosas giran a nuestro alrededor. Y si no entendemos, nos vamos a centrar en el yo. Dice aquí que en otra escritura, bueno, ahorita la voy a leer. Quiero dar un ejemplo de lo que es el peso de la gloria. Y yo creo que esos son los recursos, la herencia que realmente tenemos que buscar. Hay riquezas en Cristo Jesús. Hay una herencia de gloria. Esta es la riqueza, el peso de la gloria de Dios. David es un ejemplo. David con una sola piedra derribó al inderribable. Con un solo golpe. Porque esa onda traía el peso de la gloria de Dios. Y el gigante era alto, era fuerte, era un gigante temible, pero la gloria de Dios lo derribó. Entonces, mientras tú y yo no traigamos peso en el ámbito espiritual, ¿cuál demonio se te va a sujetar? Apenas nos hacen ¡buh! Y ya estamos llorando. Apenas nos hacen una mala cara. No, es que te fijaste, no me saludó, sí me vio, pero se fue por la otra pasillo. ¿Cuál peso de gloria? Estamos tan distraídos en nuestra forma egoísta de vivir. No determinamos negarnos. Se nos hace tan pesada esa cruz. ¿Cuál pesada? Si dice que la tribulación y esta cruz, parafraseando, es ligerita. Dice el Señor, mi yugo es fácil. Ligera mi carga. ¿Por qué andas tan cargado? Vengan a mí. O sea, ¿qué excusa le podemos poner hoy al Señor de nuestra situación? Si dice el Señor, a los sedientos, vengan a las aguas. El que quiera, que pida. El que necesita que se le abra, toque. Pero no queremos usar los recursos. Batallamos porque queremos. Primera de Erika 1:1. O sea, perdón, pero de verdad. La mente de Cristo es gloriosa. Su palabra es tanta sabiduría
que nos ahorraríamos procesos y situaciones. Por eso se necesita la humildad, el carácter de Cristo. El carácter de Cristo. Una sola piedra mató a un gigante. David tenía peso de la gloria. Ese hombre tenía peso. Moisés tenía peso de gloria. Daniel tenía peso. Elías tenían peso. No eran ellos. Era lo que buscaban. Era lo que portaban. La gloria de Dios. Dice Deuteronomio, ¿ya se te olvidó? ¿Ya se te olvidó cómo llegaste? Yo te empecé a alimentar. Yo sané tus heridas. Pero se te ha olvidado. Ahora nadie se quiere negar. Ahora, entre más dinero, entre más recursos, entre más amigos, entre más popularidad, que todos me vean, entre más likes. No es así. Jesús no nos enseñó eso. Dice la palabra que Él es el león de la tribu de Judá. Ustedes vieron la película del Rey León, me imagino. Y el leoncito, el hijito, no me acuerdo cómo se llama, veía a su padre rugir y nadie lo enseñó. O sea, él veía al padre y rugía, pequeñamente, pero rugía. Nosotros somos de esa simiente. Necesitamos levantarnos, aprender a usar nuestras armas, tomar lo que hemos aprendido del Padre. Él es el león. Él vendrá como un poderoso. Y sus soldados todos debiluchos. No queremos pelear, no queremos pagar el precio, no queremos morir. Con esto termino. La cruz no solo dice que fuimos libres en esa cruz de la condenación eterna. Vamos a más en este tiempo, amadas, amados. Vamos a más. No hasta donde hemos conocido en este tiempo. La cruz también significa pagar un precio, pero el significado a través de la historia de lo que significa la cruz es muerte. Por eso comencé diciendo, Jesús vino a nacer para morir. Nosotros tuvimos vida, nacimos un nuevo nacimiento en Cristo para morir, pero nadie se quiere morir. No queremos morir, estamos muy vivos. Tenemos la carne bien fortalecida. Estamos todavía muy fuertes de la vida de este mundo, del sistema de este mundo. Y no queremos morir. Y la cruz significa eso. Significa morir a nuestro pecado. Morir a todo lo que gobierna nuestra vida para desobedecer a Dios. La cruz, así como en Semana Santa se ve, ¿no? En la Pascua, todo lo que hacen. Muerte absoluta. O sea, aquí están los absolutos de Dios. No está hablando, si quieres, niégate un poco, medio agarra la cruz 15 días y sígueme una brecha. Y luego haz lo que quieras. Y nos volvemos a encontrar más adelante. Esto es absoluto, o frío o caliente. Y aquí dice el Señor, yo he puesto delante de ti la vida para que vivas, o la muerte. Toma lo que gustes, la bendición o la maldición. Dice aquí otra escritura. Con esto termino. Colosenses, capítulo 3. Esto es tomar la cruz. Esto es tener el peso de gloria. Es lo que yo ahora más anhelo. Yo no creo que mis capacidades, la verdad lo reconozco. Dice el Señor en Romanos, ustedes no tengan más alto concepto del que deben de tener. Ni se sientan cucarachitas, ni gusanos, ni se me levanten con el ego y la arrogancia. El concepto que deben de tener. Pero en mis capacidades me creo muy limitada. Creo que estoy muy limitada para enfrentar todo tipo de situaciones, para enfrentar gigantes y gigantes, para luchar contra principados, potestades y gobernadores de las tinieblas. Yo no me creo capacitada en mis fuerzas. No creo tener la fortaleza de soportar tribulación, angustia, hambre, desnudez. Yo no creo. Por mis fuerzas no. Pero aquí hay una palabra. Aquí hay una palabra donde vale la pena negarnos, dejar de vivir egoístamente,
¿Cuándo fue la última vez que tomamos una actitud de amor, de misericordia, de perdón, de humildad hacia otros, que a lo mejor nunca te lo van a agradecer? O sea, que ni cuenta se van a dar que tú oraste por ellos. No lo sé. Dice aquí en esta escritura poderosísima. Dice, así Jesús, aquí está hablando, la palabra le está hablando a los colosenses. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales, la cruz. Esto es tomar la cruz. O sea, son palabras mayores. No, yo ya tomé la cruz, a mí es la cruz que me tocó. Mentira. Dice, hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes, porque tu lucha no es contra carne ni sangre. Efesios 6. No tenga nada que ver con la inmoralidad sexual. Dice, con la impureza, con las bajas pasiones y los malos deseos. No sean ávaros. Yo voy a dar una clase completa de las finanzas del reino. El Señor nos ha traído una conciencia de la obediencia en todas las esferas. Seguirle en todas las esferas. No sean ávaros. No sean ávaros. Pues la persona ávara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. A causa de sus pecados viene la furia de Dios. Ustedes, dice el verso 7, solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo. Su vida, ustedes hacían eso cuando el mundo era parte de sus vidas. Eso significa, no tiene tanta ciencia. Si todo esto a veces es parte de nuestra vida, no hemos salido del mundo, del sistema de este mundo. Salimos de Egipto, pero Egipto está en el corazón. Eso significa esto. Dice, pero ahora es el momento de eliminar el enojo. Wow. La furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. Ay, qué bonito. Desde chiquito ya sabe decir un montón de palabras sucias. No se mientan unos a otros. ¿Cómo hay mentira en la iglesia? ¿Cómo hay mentira? Qué fácil es mentir. Decía nuestro hijo espiritual, uno de nuestros hijos espirituales, días atrás, ¿por qué los satanistas le creen todo a Satanás, que es el padre de mentira? ¿Y por qué los hijos de Dios no le creemos a nuestro Dios? Él es la verdad. ¿Por qué no le creemos? ¿Por qué le creemos más a la mentira? ¿Por qué hay tanta mentira? No, es que no puede llegar porque mientes. Mentira. No, es que se fundió el foco. Mentira. No mientas, dice el Señor, no mientan. No se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su creador y se parezcan más a él. No tengo palabras. Deja tu vida pecaminosa. Déjala. Deja esa vida que es muerte. Deja esa vida. Vístete de la nueva vida, pero realmente no digas, hazlo. El Señor, no hagan lo que ellos hacen, los hipócritas y los fariseos y los sepulcros blanqueados, pero hagan lo que ellos dicen. Esto no es de decir, es de hacer. Dejen su vida del mundo, vengan a esta nueva vida, vístanse de ropas limpias y entonces en esa medida se van a ir renovando, vidas transformadas. Y entonces vendrá el peso de la gloria. Claro que es posible. Hay tanto recurso y no lo tenemos en nuestra vida.
te irás renovando. Y ese peso de gloria se va a manifestar en ti. Aquí dice, a medida que aprendan a conocerle a Él. A medida que le conozcamos, es tan importante esto. Y se parezcan más a Él. Y se parezcan. No que solo platiquemos y prediquemos de quién es Él, de todas sus virtudes, del carácter de Cristo, de la mente de Cristo. No, o sea, conócelo, pero ya que se te note, ya es tiempo de que te parezcas. Claro, pues si ya nos negamos, ya dejamos el egoísmo, ya tomamos la cruz y ya lo estamos siguiendo, se tiene que manifestar a quién estamos imitando, a quién estamos siguiendo. El campamento que tuvimos el fin de semana estuvo de poder y también observamos cosas que los niños traen de sus papás. Es evidente. Tú ves una reacción y tú dices, es que la mamá es así. Es que yo soy así. O sea, los hijos imitamos a los padres. O nuestros hijos nos imitan a nosotros. Y aquí dice, a medida que tú vayas conociendo, te renuevas y te parecerás más a Él. Está hermosísimo. Esto es glorioso. En esta vida nueva, no importa si uno es judío o gentil, si está o no circuncidado, eso es religión. Si es inculto, me quito la pila, que se quiera apagar. Ya estoy terminando. Ahí está, ahorrando batería. Si es inculto, incivilizado, esclavo, libre. Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nosotros. Después ya ahí sigue Pablo hablando y hablando de lo que es esta vida. No habla de la vida eterna, está hablando de nuestra vida en Cristo, aquí. Y el Señor me habló y yo dije, Señor, pues me es difícil a veces negarme, dejar mis egoísmos. A veces no es fácil seguirte, pero yo quiero el peso de tu gloria. Yo quiero el peso de tu gloria. Yo quiero parecerme a ti. Porque lo único bueno que yo podría tener en esta tierra para manifestar es el Cristo. Así que, mis amadas, busquemos el peso de gloria. Porque esta vida es corta y ofrece poco. Y aparte, si tú y yo nos llenamos de ese peso, de esa chequina, si somos portadores de su gloria, la tribulación será leve y corta, Así que creo que es tiempo de buscar el peso de la gloria. Buenas noches. El Señor les bendiga. Estamos casi ya terminando. Y bueno, pues les mando un abrazo. Las quiero mucho. Que el Señor las guarde. Dos veces. Ay, mamá. Dos veces que no hay curita, decimos en México. Bueno. La palabra. Es la palabra tiene que hacer su efecto, pero de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Amén. Amén. Entonces, bueno,